No, me quedo que es más cansado. Y ahí empezamos a grabar. Cuando a mí me dicen que determine el área entre dos curvas, o puede ser entre las dos curvas nada más, porque ellas tienen intersección, o me dicen un inicio y un fin. ¿Okay? Las funciones pueden ser, una puede estar así por encima y la otra siempre por debajo. Entonces, si a mí me dicen el área entre las curvas, y si son dos funciones y no me dan ni principio ni fin, eso es infinito, el área que está aquí entre las dos, ¿ok? No termina no acaba, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Puede dar infinito, sí puede dar un número, pero bueno. Entonces a nosotros normalmente nos dicen, ok, digamos que aquí está el eje Y, y me dicen, aquí Y, pues no importa, ¿verdad? Lo alto, y aquí en el dominio me dicen que de 1 a 3, ¿ves? O de 1 a, y pongamos números, pueden ser raíces, ¿verdad? Puede ser puede ser raíz de 3, puede ser cualquier cosa. Quiere decir que de 1 a es como 2,71 para que lo visualicen. De 1 a yo me fijo cuál función está por encima, cuál está por debajo, y entonces esta línea en vertical y la línea en vertical encierra un área, ¿ves? Encierra una superficie, que no es un rectángulo ni es una figura conocida, entonces para eso se usa la integración. Entonces lo que dice la teoría ahí de integración es que si yo tengo una función f por encima y g por debajo en un dominio, entonces yo calculo la integral de esos dos extremos, de a y de b, f es la mayor, g es la menor, y si no hay intersección de ellas en el medio, pues ya esto me da el área entre ellas dos, ¿verdad? El área entre f y g. Y desde A hasta B, ¿verdad? Son cuatro variantes que tenemos en cada ejercicio. ¿Quién es A y quién es B? Eso va cambiando de acuerdo al ejercicio. ¿Quién es F y quién es G? También lo varían. ¿Me explico? Pero digamos, el área corresponde a una integral definida. ¿Ves? Entonces nosotros nos vamos a guiar con eso. Vamos a decir, bueno, F y G, si solo me dice que el área entre curvas, ellas deberían de intersecarse, por ejemplo, para yo tener un inicio y un fin de integración, ¿verdad? Unos extremos para integrar. Entonces, si me dijeran así, qué sé yo, aquí en -5 y 6, este es F y este es G. Entonces, para yo decir esta área que está aquí, debería decir de -5 a 6. Y yo -5 y 6 lo busco. Los busco porque es donde las funciones se intersecan. ¿Ok? En este caso yo les voy a dar un extremo A y B. ¿Ok? Yo les voy a dar un extremo A y B. No así como estos ejercicios donde nada más dice que el área entre las curvas, porque estas dos no se intersecan en el dominio. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, no sé si está, pueden hacer el gráfico, tratar de hacerlo, el logaritmo pasa por 1, aquí sí está muy inclinado, y aquí se viene así muy acostado, digamos, pero sigue creciendo. Ahora, la recta identidad va como aquí, por 2 sería un poquito más inclinada, ¿sí? ¿Ves? Entonces, en este tipo de función, el profe no te dice saca el área entre las dos, sino que te dice con un extremo A y B. Por ejemplo, yo te voy a dar el extremo 1 y te voy a dar el extremo E, porque sí, ¿verdad? Como para hacerlo con un número ahí diferente, no entero. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos haciendo? En las otras te expliqué más o menos qué condiciones, qué ejemplos puedes tener. Esta es este dibujo que está acá. Entonces, a veces, si es una pregunta corta, a uno le pueden preguntar, bueno, dígame el planteo, ¿cómo queda? O sea, yo quiero el área, entonces usted se pone a calcular si las funciones se intersecan, ver el dominio. En esta, por ejemplo, si estudiamos 2x está por encima y logaritmo está por debajo siempre, o sea, para todo valor de x, y logaritmo está definida para los positivos, ¿ok? No sé si recuerdan esa parte.
Logaritmo no existe para los negativos, entonces no me van a preguntar en un área aquí negativa, ¿verdad? Los dos extremos 1 y E ya los da el ejercicio. Vamos a poner aquí, entre. Ahora entre las curvas, el primer ejemplo va a ser de F y de G en 1E. Esta sería la gráfica. Y la gráfica, por ejemplo, esto de aquí debería de uno saber hacerlo así como lo hice ahorita, sin ningún recurso, ¿verdad? Tecnológico, ¿verdad? Sin GeoGebra, sin Wolfram ni nada. Pero de como ustedes gusten, ¿verdad? Si quieren se apoyan en eso. GeoGebra es el que más sirve para esta parte. Bueno, digamos, esto sí a pie lo debería de saber hacer uno. Luego, vamos a hacerlo, los pasos que hay que hacer, ¿verdad? Uno viene y, por ejemplo, si no sabemos que F está por encima y G por debajo, yo buscaría primero cuando dan igual, ¿ok? Para encontrar puntos donde ellas se intersequen. A partir de 1 y de E puede que se intersequen las funciones en el centro. En estas no, pero uno lo plantea, ¿verdad? Donde dan igual las funciones. Entonces vos pones 2x igual a logaritmo de x. Si lo vemos así cuesta de analizar, está bien, porque quedamos en la misma que acá. Entonces lo que a veces uno estudia es la función, es algo equivalente, la función f menos g. Cuando da igual a 0, si es creciente, si es decreciente, usted dice, pero es lo mismo, es 2x menos logaritmo de x, igual a 0. Está bien, vamos a analizar si esta función f menos g crece o decrece. Está bien. Como no sabemos analizar logaritmo, o con x, ¿qué pasa, verdad? Entonces podemos analizar la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque si a mí no se me ocurre que se intersequen o me da que no hay, con la derivada yo puedo saber si es estrictamente creciente la función. Entonces, si la resta es estrictamente creciente, quiere decir que se da como una relación siempre de f mayor que g. ¿Ok? Yo puedo analizar la función f menos g y ver cuál es su signo, digamos, cuándo es positiva, cuándo es negativa, y yo saber si f es mayor o g es menor, o g es mayor, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? Vamos a analizar aquí. Digamos que se llama h, la función f menos g. Y esa función sería esta que no sabemos cómo entrarle porque tiene un logaritmo. Está bien. Vamos a pensar en la derivada. El quiz va a durar como 1 hora y algo. Ahorita me fijo en el documento que les enviaron. La derivada es 2 menos y logaritmo la derivada es 1 entre x. ¿Ves? Entonces vos te puedes analizar, bueno, cómo es el signo de la derivada. Yo puedo hacer la derivada 2x menos 1 entre x, ¿verdad? Estoy haciendo o sea, la resta de las fracciones. No sé si lo ven, 2 por x, 1 por 1, 1 por x y da esta función. Entonces vamos a estudiar la derivada, cómo se comporta. Vea que antes de los positivos no me interesa, de hecho estoy por encima de 1, pero antes de los positivos no me interesa porque el logaritmo no está definido, ¿verdad? Entonces yo puedo analizar aquí los signos, ¿verdad? La tabla de variación sería 2x menos 1 y x. Y así sé cómo se comporta la derivada y así sé cómo se comporta la función f menos g. Entonces si se fijan, voy a hacerlo para acá. Sí voy a poner el 0 porque x se hace 0 en 0 y después es positivo. Voy a poner el 1 medio porque si coloco aquí 1 medio se anula este factor, ¿verdad? Es decir, 1 igual a cada factor a 0. Este factor se puede igualar a 0
y me queda por aquí un medio se hace 0, y vamos con los signos. Siempre que el signo que está delante de X es positivo, ¿verdad? Ya tengo los dos términos, no hay ningún menos que distribuir ni nada, entonces si es signo positivo va como la recta numérica, menos y luego más. ¿Ok? Si no, ustedes evalúan un número por encima, o sea, un número por encima de un medio, por ejemplo 3, si lo evalúan está positivo, entonces está positivo al lado derecho de un medio. Entonces negativo, 0, positivo. X igual, viene de negativo, 0, aquí serían puros positivos. Bueno, aquí nada más la guía. La derivada se hace 0, entonces, perdón, 2 rayas no una. Se hace 0 en un medio. Se hace 0 en 0, bueno, ¿verdad? Los signos son negativo aquí y positivo en todo lo demás. Es decir, en el dominio que nos interesa, que es 1 de 1 a e, pues solo positivo, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a hacer el análisis de la función. Quiere decir que es decreciente, aquí tiene un mínimo y aquí crece. ¿Ves? Pero digamos, si pasa algo interesante, es antes del 1. Nosotros estamos analizando qué pasa con la función resta de 1 en adelante. Entonces, la función resta es estrictamente creciente. Quiere decir que si yo escribo la función es estrictamente creciente, quiere decir que siempre tengo una desigualdad. ¿Cómo les digo? Cada vez se hace mayor la diferencia. Vamos a buscar, bueno, primero la imagen de 1, para que ustedes puedan hacer el dibujillo. La función, la imagen de 1 sería f de 1 menos g de 1. O sea, 2 por 1 menos logaritmo de 1, que es 0. Entonces, esto es un 2. Entonces, aquí lo que tengo es que la función es estrictamente creciente y que empezamos en 2. Entonces, la función resta, que no es la que está aquí dibujada, la función resta se puede ver más o menos así. En 1, la imagen es 2, y pues sigue creciendo, ¿ok? No me voy a detener en ver la concavidad y demás. Entonces, siempre crece la diferencia entre f y g, y la diferencia es positiva, ¿verdad? Siempre son valores positivos. Entonces, lo que tengo es que f menos g es positiva, ¿verdad? O sea, f es más grande que g en todo el dominio. Vean que todo esto es como una justificación pensando que no sabemos graficarlo, ¿ok? Voy de nuevo. Me dan la función, la otra función y el dominio. Yo tengo que saber si ellas se intersecan, si dan igual. Por eso yo estudio, darán igual en algún punto. Bueno, si es una función trascendente como el logaritmo o la exponencial y aquí hay un polinomio, pues a mí me cuesta comparar cuál es cuál. Bueno, podría ser el dibujo, ¿ok? Digamos, decir, bueno, en este dibujo, como son funciones básicas, uno las dibuja y uno ve que no tienen punto de intersección, pero eso no sería como suficiente, ¿verdad? Entonces analizamos, bueno, podemos estudiar cuándo dan igual analizando la función resta. Si la función resta da igual a 0 en algún momento. ¿Qué analizamos con la derivada? De que es estrictamente creciente la función resta en el dominio. Y calculando la imagen del extremo de la izquierda, que sería el punto más bajo que vamos a estudiar nosotros, lo que da es 2, o sea, nunca da 0. Nunca da 0, f menos g nunca da 0. Entonces, no hay punto de intersección entre ellas, sino que más bien f menos g va creciendo, f menos g es positivo, f es más grande que g. Con esta justificación de la tabla de signos, entonces yo puedo decir, ah, bueno, nada más es calcular el área entre 1 y listo, no hay intersección de las dos funciones. Entonces es nada más ahora plantear la integral de 1 a e de la resta, porque ya tengo como bien establecido por qué. No sé si tienen dudas hasta ahí.
¿Cómo lo hubieran pensado ustedes? Porque tiene un logaritmo, por eso lo estoy, o sea, utilizando. Vamos a hacer en el orden x menos g. Entonces, lo que yo tengo que hacer es la integral de 1 hasta e de 2x y logaritmo de x. Entonces, si ustedes ven, no es tan complicado porque nosotros sabemos integrar 2x y sabemos integrar logaritmo. ¿Ok? Ahora, si ustedes les dan miedo a los extremos, pueden hacer todo el estudio de la integral, pero indefinida. ¿Ok? Y cuando ya esto les da una función más la constante, entonces vuelven al problema y dicen, ah, bueno, la integral definida de 1 a e sería como esa función que encontré, pero no poniendo la c, sino que evaluando de 1 a e. Entonces uno lo hace como en dos bloques. A mí me gusta trabajarlo así normalmente. Lo que pasa es que, digamos, ya hemos estudiado la integral indefinida, entonces, como para que lo vean un poquito distinto, lo voy a hacer así, con los extremos. ¿Se entiende eso, gente? Podemos hacerlo así, indefinida y luego definida, pero evaluarse en los extremos. Esa es una forma y es como la que más me gusta a mí. Entonces vamos a seguir acá. Vamos a integrar 2x. 2x es fácil de integrar. Y logaritmo también. Entonces hay una propiedad de resta de dos funciones y la integral de eso, pues puedo hacer la resta de las integrales. Entonces nada más de plantear de 1 a e, 2x de x. De 1 a e, logaritmo de x. ¿Ves? Entonces, esto de acá, podemos integrarlo, podemos sacar el 2 como constante. Todas esas propiedades son válidas para la integral definida. Y acá entonces nos vamos a quedar con la integral de x. Es x a la 2 entre 2. Y se va a evaluar de 1 a e. Aquí podemos hacer un jueguito de una vez. Este 2 estaba multiplicando y 2 dividiendo. No hemos evaluado, se puede cancelar. O sea, por lo menos esta sección es x a la 2 evaluada de 1 a e. Nos falta después del menos. ¿Cómo trabajar esta integral? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de lo que se hizo en la primera parte? No, profe. ¿Entienden algo de lo que estoy haciendo o está muy difícil el ejercicio? Para hacer uno más básico, en todo caso. Y yo siento que ya este está básico, pero bueno, no sé. Yo creo que está bien. Yo voy medio entendiendo. Todavía Sí, está procesando mi cerebro. sí, porque es muy larguillo. Dime. La única duda que tenía era sobre el 1 y el e, ¿verdad? ¿Qué cambia? O sea, no siempre es igual. Siempre es igual, solo si haces sustitución, debes de tener cuidado. Ahorita hacemos algún ejercicio donde hay una sustitución. Okay. Por ejemplo, aquí vamos a hacer, no sé si recuerdan, vamos a hacer una copia de este trabajo. Vean, la integral del logaritmo sale por partes. Entonces así se va a copiar acá por partes, pero nada más se pone que se evalúa de 1 a e. Entonces, si recuerdan, había un 1 multiplicando la función y aquí vamos a usar u, es el 1, y dv es lo demás. Es, perdón, ¿qué estoy diciendo? No, al revés. El 1 sería el logaritmo y el dv sería, es que está demasiado pegado, ya me estresé. Y el dv sería el 1. Ok, recuerden que era así, y late, que se ponía.
¿Quién va a ser U? Inversa, logarítmica, algebraica. Ok, logarítmica primero. Entonces, U es el logaritmo de V es 1 de X. No es que hacemos sustitución, es que estamos asignando estos roles, ¿verdad? Entonces, cuando vos lo haces, ya después desarrollas según la fórmula, ¿verdad? Como va variando. Aquí tengo la derivada de U y V proviene de X, ¿verdad? O sea, de V es 1, entonces V es X, para que la derivada me diera 1. Y logaritmo, el derivarlo de 1 entre X. Aquí no estoy haciendo sustitución, solo asignando. Entonces, esta integral se hacía U por V, o sea, X por logaritmo, menos integral, y se hacen estos dos de abajo, o sea, V por DU. Entonces, V por DU, y se cancelan y queda un 1. O sea, esto mismo vas a hacer. Como les digo, yo lo trabajo así, para que no duran nada. Yo lo hago indefinido. No sé. Pues esa es la integral de esta que es indefinida. Entonces, es indefinida. Vamos a copiar el mismo rol. O sea, el mismo cuento, nada más que acá vamos a hacerlo por partes, evaluando siempre en los extremos. Entonces, se plantea lo mismo de la U y la V, ¿verdad? U y de V, no lo voy a copiar para no llenar mucho aquí, ¿verdad? Se hace esa parte, que es esto que está acá. Entonces, vas a hacer por partes, vas a decir, primero va X por logaritmo de X. Eso sería lo de hacer por partes, pero pones evaluado de 1 a E. Eso es todo lo diferente. Luego decís menos la integral, ¿verdad? Y te queda X por 1 entre X de X. ¿Qué vas a hacer con la integral? Evaluada de 1 a E. Es decir, la integración por parte la puedo usar directamente en el ejercicio. Como les digo, personalmente no me gusta estar haciendo cosas aquí porque el menos y la evaluación ya después se me enreda algo. Pero ustedes lo pueden trabajar aquí de una vez y poner los extremos, siempre cuidando los extremos, que no se les olvide ponerlos. ¿Ves? Entonces aquí ya sería poner X logaritmo de X menos, esta se tachaba y daba la integral de 1 y la integral de 1 es X. Y toda esta sección va evaluada de 1 a E, lo puedo poner acá, lo puedo poner aquí y aquí repetido, ¿verdad? O sea, el punto es que estoy evaluando todas de 1 a E, ¿verdad? Y en este menos lo puedo repartir y todo, ya cuando tenga el trinomio, evaluarlo de 1 a E. Yo puedo dejar X a la 2, menos X logaritmo de X, más X, porque este menos donde afecta aquí da más. Esta sería la función, y en vez de tener un más C, es evaluado de 1 a E. Entonces, por eso no me gusta andar este 1 a E, porque si lo tengo que copiar aquí, ¿cuántas veces copio un símbolo? ¿Verdad? Ya llevo como 6 veces, 12 veces, 14 veces, o sea, he puesto muchas veces 1 y E. Entonces, para no verlo saturado, por si me equivoco y tengo que volverme a revisar, yo lo hago indefinida, todo indefinido. Y cuando ya tengo la respuesta de toda la integral indefinida, entonces evalúo en los dos extremos. Hago esa sección, ¿verdad? Vean que aquí hay que ligar las cosas con un símbolo de igual. Yo sé que en estas pizarras para mí es más incómodo porque no es uno tan formal como en la pizarra si uno quiere estar retomando eso. Hay que poner un igual. En este caso estás trabajando todo un igual y esta es la respuesta final. Falta evaluar nada más. Ahora, si ustedes hacen secciones, como les digo, hacen esta sección, una integral indefinida por partes, van a hacer el 2x, pueden ponerle una numeración, usted me enumera aquí, me pone una numeración así en números romanos, en mayúscula, en minúscula, o sea, que yo me guíe dónde es que estás. Entonces, caso 1, ¿verdad? O parte 1, parte 2, de acuerdo a la 1 y la 2 se forma la respuesta de mi problema, ¿ven? Porque eso es lo que sí a veces me cuesta leerles, porque todo lo tiran y yo tengo que adivinar si lo de la derecha es esto mismo, si no ponen los iguales, ¿verdad? Son detalles ahí que
que a la hora de hacer desarrollo aquí, de ahí no sé, se distorsiona más, ¿verdad? Que si estuviéramos de modo presencial. Ok, yo voy a evaluar esta función con E para darte la respuesta final. Logaritmo de E es 1 más E. Ok, te fijas que puse E en cada valor de X. Logaritmo de E, de una vez lo calculamos. Esa es toda la función. Ahora, se evalúa en E, se resta y se evalúa en 1. Eso significa evaluar en los extremos. ¿Verdad? Esta rayita, la E, la U, el 1 es esto, ¿verdad? Evaluar en la función la E, evaluar en la función la 1 y restar. Al de arriba le quito el de abajo. Si pones 1 al cuadrado menos 1, está bien, logaritmo de 1 es 0, entonces da 0. Más 1, que sería el último, ¿verdad? Estos tres términos es 1 menos 0 más 1. Entonces aquí si se fijan, simplifico, queda una E negativa, una E positiva se van a cancelar, me queda la E cuadrada, y el 1 y el 1 son 2, se están sumando, y hay un menos, entonces es menos 2. Okay. Esto es el área, y ustedes pueden obtenerlo en decimal, ¿verdad? Las calculadoras, si vos le pones la integral definida, en la calco viene un símbolo que trae un cuadrito y un cuadrito y deja que uno llene el problema, eso sí, no con la letra T ni con otra letra, sino que con la letra X, ¿verdad? Con la variable X, entonces vos puedes poner extremos numéricos y revisar que este esté bueno, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta ahí. Profe, yo tengo una pregunta. En integral definida ya no se va a volver a usar C al final. No, no, porque la integral indefinida es como que encontré la antiderivada. O sea, una función que al derivarla me dé la integral. Entonces esa C significa que hay una gran familia de funciones que al derivarlas te da la integral original. Aquí lo que te da la teoría, ¿verdad? Lo que dice es que se relaciona la integral definida con la indefinida. Que si vos tenías la integral de f de x, y eso daba f mayúscula, más c, entonces si a vos te dicen que la integral de a hasta b, de la misma función, entonces es tomar la función, la primitiva, la principal, ¿verdad? Sin la c, y evaluarla de a hasta b. Es decir, la evalúas en b menos la evalúas en a. Eso se llama teorema fundamental del cálculo. Y en eso, así relacionar las dos, digamos. ¿Se entiende? Entonces, profe, y hablando de alguna manera, se podría decir como que ya no andas a ciegas, o sea, ya no es básicamente f de x, no más bien f de tal punto, básicamente, por lo cual ya no se usa la constante, porque la constante comprende, como usted dijo, una serie de números. Aquí lo que hay que tener cuidado es con la función absoluta, de valor absoluto, y cuando dicen área entre curvas. Para área entre curvas, por lo menos tenemos los recursos tecnológicos que ustedes la dibujan y ya tienen visualizado ciertos detalles, ¿ves? Por ejemplo, con valor absoluto también puedes dibujarlos. Entonces, a vos te puedes decir, deme la integral de, voy a poner unos extremos, espérate, de menos 5 a 5, de la función 2x menos 3 en valor absoluto. Y ahí nos cambia, ¿ves? Porque la función valor absoluto, ustedes saben que hay que quitar las barras para hacer operaciones, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ver qué pasa con los signos de 2x menos 3 cuando da negativa para yo modificar esto. ¿Cómo se sienten ustedes con el valor absoluto? ¿Están en blanco? No contesten todos, ¿verdad?
Vamos a decir aquí valor absoluto. Okay, entonces tenés el valor absoluto de X. Se supone que se quitan las barras y se pone solo X, o sea, solo la expresión original que está dentro. Si yo me aseguro que esa expresión es positiva o igual a 0, ¿verdad? Ahora, yo sustituyo la expresión con un signo de menos adicional si sé que esa expresión es negativa. Porque entonces, si esa X es negativa, con otro menos adicional da positivo. Y el valor absoluto es eso, es dar el valor y no el signo negativo, solo dar el valor de la expresión. Por ejemplo, con menos 20, como 20 está hasta aquí, menos 20 está adentro, entonces se pone menos 20 y se pone un menos adicional, ¿verdad? Su opuesto, es lo que dice. Valor absoluto de menos 20 sería el opuesto de menos 20. Es decir, menos pasa más, o el opuesto de menos 20 es 20. ¿Ves? La idea siempre es contestar positivo. Y si algo vale 0, pues da 0 el valor absoluto. Y si algo es positivo, entonces pues da ese número nada más, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener aquí un dominio 2x menos 3 que abarca ciertos valores de x para los que toda esta expresión es positiva y otros para los que es negativa. Entonces lo que se hace es que se iguala a 0, por ejemplo, pues se hace el análisis de los signos de esa expresión. Si hay que factorizarla, se factoriza, si es muy complicada, pero, por ejemplo, 2x menos 3. ¿Okay? Eso que está aquí es de valor absoluto. 2x menos 3. 2x igual 3, x es igual 3 medios. Entonces, bueno, en 3 medios es que como que hay un choque ahí, ¿verdad? Una separación de casos. Entonces, evalúa con un número como 0. ¿Verdad? Aquí estás dándole el valor 0, entonces en 0 da negativo. Quiere decir que si hacemos una línea, está el 3 medios. Ahí se hace 0. Del lado del 0, o sea, puse x igual 0, pude poner cualquiera, puse un número a la izquierda y me dio negativo. Y si pongo un número a la derecha de 3 medios es 1.5. Puedes poner 2. O sea, si x vale 2, 2 por 2, 4 menos 3 da 1. O sea, da positivo. Entonces, ese es el cambio de signos que hay. Menos y más. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el valor absoluto? El valor absoluto, en este caso, 2x menos 3, se va a cambiar, pero como tiene un menos, se le va a poner un menos adicional al... Se quitan las barras y se pone un menos. ¿Ya? Si me da negativo, se quitan las barras y se pone un menos. Y si da positivo, las barras del valor absoluto se quitan y se pone nada más positivo. Voy a poner un más como para exagerar, ¿verdad? Pero es un signo positivo que vaya adelante. Entonces, el corte es en 3 medios. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que a mí me dieron una integral definida. Entonces, si está a 3 medios y yo el menos 5 lo tengo acá y el 5 lo tengo acá, entonces realmente estoy trabajando dos integrales. Voy a tener que trabajar una con signo negativo, pero que abarque desde menos 5 hasta 3 medios. ¿Verdad? Ahí van a montar una integral. Y luego una integral con el signo positivo bajo los otros dos extremos, del 3 medios al 5. ¿Ves? De acuerdo a donde se anula la función, ahí yo corto. Y corto con menos o con más. Se puede hacer solo evaluando, no se ocupa escribir mucha prosa, como dicen. ¿Ok? Si usted quiere, escribe esta expresión del valor absoluto, así formalmente, con llaves y todo, pero lo que uno está haciendo en el fondo es esto. Perdón, da igual a 0, evaluar antes y después, y entonces hacer esas secciones. Esas dos secciones, una con menos y una con más. Entonces, esta integral se corta de menos 5 a 3 medios y
de 3 medios, ¿verdad? Le da la manita a la siguiente integral para que siga. De 3 medios a 5. ¿Qué función va aquí? Bueno, barras, evaluando lo da negativo, lo de adentro, entonces se usa un menos 2x menos 3. Y en esta se saca positivo, ¿verdad? Entonces positivo, 2x menos 3. Y va a ser repetir, vea que va a estar copiando la forma de integrar, va a ser igual en ambos casos. Son los extremos lo que vas a tener cuidado. Aquí saco un menos. Aquí no hay un menos que sacar. Vas a aplicar la técnica de integración, que sería 2x a la 2 entre 2 menos 3x. Entonces lo vamos a copiar 2 veces porque estamos haciendo 2 integrales. La primera, vamos a hacer, espérese para ir arrimando aquí todo. Este menos va afuera y entonces lleva paréntesis, ¿verdad? Aquí hasta aquí. Este menos estaba afuera, esta es la integral y se ponen los extremos de esta integral, o sea, la que tiene menos se evaluaba de menos 5 a 3 medios, ¿ves? Y sigue la otra, por aparte, ya sabes cómo integrar, o sea, ya sabes que esta es integrable igual que la anterior, o sea, 2x a la 2 entre 2, menos 3x, se va a cancelar el 2, pero lo que cambian son los extremos, ¿verdad? Pues repito. Pues aquí vamos a agarrar 3 medios y 5. Ah, bueno, entonces aquí evalúas de 3 medios a 5 y ahí es donde te cambia la expresión. ¿Sí se entiende? Aquí lo que más afecta es este menos. Y no lo puedes pasar por alto, ¿verdad? Como para fusionar los dos problemas no se puede volver a fusionar. Por algo se está separando. Estaba fusionado desde menos 5 a 5 aquí. Pero yo lo tuve que separar porque una parte es con menos y la otra no lleva menos. Entonces, no puedo volver a fusionarlos porque hay un menos en esta función. Se puso afuera, sí, pero aquí afecta, ¿verdad? Aquí vas a agarrar, evalúas 3 medios, evalúas menos 5, se resta, y aquí luego evalúas 5 en toda la función, 3 medios en toda la función, se resta. ¿Okay? Aquí se los voy a dejar para que ustedes lo terminen porque no ando calculadora, no lo voy a hacer. Aquí les da un número. Ese número, propiedades, debería de ser positivo. ¿Ok? Porque la función valor absoluto es positiva o en dado caso tiene algunos puntillos donde vale 0. Entonces puede dar un número negativo. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Bien, profe. Entonces, profe, se hace la cosa esa de valor absoluto, ya sabe, averiguar el signo para básicamente averiguar desde qué signo comprendería la misma integral en negativo y en positivo, para luego después Separarlo. Una se hace con menos y la otra con más. ¿Dónde se afecta más? Estos que son lineales no es tan difícil, ¿verdad? Y como les digo, ahorita tienen el recurso ahí en la casa de poder graficar. Por ejemplo, yo sé que la función 2x menos 3 es una línea, ¿verdad? 2x menos 3 pasa por acá en menos 3 y está inclinada para allá, un poquito más inclinada que la... Yo la hago así nada más, ¿verdad? Sin dedicarme más a los otros puntos donde pasa. Esta función, cuando yo le aplico valor absoluto, lo que hace es que toda expresión negativa, o sea, todo lo que esté por debajo de X, esos son imágenes, son Y's negativas, se vuelven para arriba. Entonces, se refleja, cada puntito de eso se refleja para acá. Entonces, si se ve como una V, obviamente aquí no me quedó perfecta, pero todo este dibujo queda arriba. Queda pegando aquí en 0
y queda para acá. Entonces vos tenés que sacar la integral bien, porque si sacas la integral directo, por ejemplo, normal, toda esta sección representa la integral de la función sin valor absoluto y da negativa. Entonces, si uno no la hace bien, si solo quita las barras y ya, y no hace los dos casos, hay una parte de integral que te va a dar un número negativo y hay otra que da positivo. Entonces, donde sumas todo, donde lo haces todo, te va a dar un valor que no es. O sea, te va a dar un área menor que la que usted quiere, hasta negativa le puede dar. ¿Ves? Un ejemplo acá, voy a borrar un poco las rayas. Si vos no haces esto bien, vos puedes decir, de la integral desde menos 2 a 4. Entonces vos te imaginas que estás sacando esta parte de aquí. Te imaginas que estás sacando esta de aquí. Digamos que esta vale, no sé, 9 y esta vale 5. Pero si no haces el cuidado de separar y ponerle a una de las expresiones menos, estás sacando esta, que es un menos 5, que es la compañera de esta de arriba. ¿Ves? Entonces, al no hacerlo bien, lo del análisis de valor absoluto, sacas un menos 5. Entonces, en el fondo se está sumando menos 5 con 9, porque está sacando la integral desde un extremo hasta el otro. Pero a 9 le sumo menos 5, me le quita el 9. Entonces da 4. Y 4 no es el área, ¿verdad? No es el área que se quiere, que es la integral de la función valor absoluto, ¿verdad? Esta parte, hacerla positiva, es donde nosotros partimos el ejercicio y hay una parte que sale como un menos. Convertir eso positivo es en esta, por ejemplo. Esta parte de la función de menos 5 a 3 medios, ahí se está agarrando, se está analizando la función que es, ¿verdad? La función valor absoluto. Si no tenés cuidado y solo quitar las barras, estás estudiando la función lineal, que es un área negativa, lo que le toca ahí en esa sección. No sé si se entiende. No es solo quitar las barras, hay que quitar las barras y se hacen dos casos, con menos y con más. Ahora, ¿por qué es función lineal? Otra cosa más difícil, ustedes que no llevaron precálculo, que entre barras haya un valor absoluto, ok, una función cuadrática, un polinomio. Entonces hay que hacer un análisis de más signos. Vamos a sacar el área de, vamos a ver, de menos 4 a 3. Ya que estoy tratando de no hacerlo centrado, de menos 3 a 3, de 5 a menos 5. Y entre barras vamos a poner x a la 2 menos 1. Aquí yo puedo hacer una variante, pongámosle un numerito ahí multiplicando. Pero eso no afecta, digamos, puedo ponerle como algo que tengan que sacar a factor común. Por ejemplo, 5, x a la 2 menos 5. Para que yo ya, esta ya sé que es familia de la otra, ustedes la ven y piensan que es algo totalmente diferente, nuevo. Pero no, vea, yo tengo que analizar el valor absoluto antes de ponerme integral. Porque yo el valor absoluto tengo que quitar las barras para calcularlo. Y la integración es sencilla, porque es un polinomio. Entonces, donde me tengo que centrar es cómo hago para analizar eso. Por ejemplo, puedo factorizar. Así, eso está aquí metido en barras. Ya le saqué el 5 factor común. Ya saqué x menos 1, x más 1. Y 5 puede salir del signo de valor absoluto, porque es un factor y es positivo. Entonces yo puedo sacar 5. Entonces puedo sacar 5 de la integral. Ahora, ¿cómo estudio los signos de este producto? Pues hago una tabla de signos, ¿verdad? Vea que aquí no he hecho nada. No, me tengo que esperar a todo el análisis. Entonces hacemos una tabla de signos. X menos 1. Esto lo han hecho. Analizar los signos. Profe, eso no es de averiguar los signos, no es más bien como
No es más bien como según los signos que te van saliendo, entonces te das cuenta si la función decrece o crece, o no sé, corríjame si estoy equivocado. Porque estás analizando los signos para la derivada. Ya, Ahora aquí estamos analizando los signos y lo que me dice es, bueno, de la función, cómo va variando. Ok, entonces aquí yo sé que se hace 0 en menos 1 y 1. Entonces, menos 1 y 1. Se hace 0 en 1. Se hace 0 en menos 1. Ok. Y aquí está le puse una carita, es el producto de los dos. Ok. Entonces es negativo y luego positivo. Negativo y luego positivo. Voy a hacer una guía aquí. Positivo. Entonces, el producto de los dos se hace 0, se hace 0, y aquí se hace menos por menos da más. Menos por más da menos. Y más por más da más. Entonces, ¿cómo vas a ir cambiando los signos al valor absoluto? Bueno, primero, ¿cuáles son los extremos? Recordemos, menos 4 a 3. Ok, menos 4 queda aquí. Acá, no me queda otro campo, menos 4. Y 3 queda en esta sección. ¿Ves? Entonces aquí de menos 4 a menos 1, pues solo positivo. De menos 1 a 1, usas un menos. Y de 1 a 3 usas un más. Casi que estos signos de acá, igual es lo que usas en la función. Vamos a borrar. Vamos a poner aquí así. La integral que estábamos sacando de menos 4 a 3 con barras realmente es la integral, sacamos el 5 de menos 4 a 3, vamos a sacar ese 5 aquí mejor, sacamos ese 5 de menos 4 a 3 y queda x menos 1, x más 1. Y analizando los signos, vamos al 5, hay que ponerlo bien grande. Entonces aquí vamos a poner el 5, que no se nos olvide. Multiplicando a, y toda esta repartición que vamos a hacer es seccionando de menos 4 a 3. Entonces, seccionamos de menos 4 a menos 1. En vez de barras, se pone con signo más. O sea, se deja normal. Si ustedes lo ven factorizado no nos sirve, o sea, factorizado es darnos más problema. En vez de eso pongamos la multiplicación de los dos, ¿verdad? Nosotros factorizamos para ver los signos. Entonces ahorita sí sería x a la 2 menos 1, eso era, ¿verdad? Recuerdan que aquí habíamos factorizado. Entonces es de menos 4 a 1 en positivo. De menos 1 a 1 con un negativo. Y se suma de 1 a 3 en positivo. ¿Se entiende hasta ahí? Se parte en 3. Unos llevan signo más, otros signo menos. Y si yo solo factoricé para ayudarme a ver los signos y hay una expresión más sencilla, pues dejémosla sencilla. Entonces estos son iguales, estos son igual. 5 sigue ahí estorbando. Y las integrales son iguales. Nada más es donde evaluamos. Vea, x a la 2 es x a la 3 entre 3. Y menos 1 es menos 1x. Entonces vamos a ir usando un montón de paréntesis. Esta sección es para evaluar, pero de menos 4 a menos 1. Sigo con la otra. La otra sección es menos. Bueno, más menos, puedo dejar menos de una vez. Es este menos que está aquí adentro. Y queda. Más menos, vamos a poner menos de una vez.
no se nos... ¿Ok? Vas a ponerlo... Así sería. X a la 3 entre 3 otra vez, menos X. Pero esta sección de aquí, ¿verdad? El menos se puede poner afuera. Esta sección de aquí, evaluada según esos extremos. De menos 1 a 1. Y ya falta la última, sería más, ¿qué es? X a la 3 entre 3 menos X, ¿verdad? Se repite. Pero esa sección está evaluada de 1 a 3. ¿Sí ves? ¿Cómo lo ven? Faltó cerrar el 5. Ahora lo que hay que hacer es evaluar cada una de esas. Profe, pero disculpe, ¿y el otro paréntesis? O sea, el que está comprendido de 3 a 1. Ah, no, espere. Está, velo. Ah, no, disculpe, creo que ya lo vi. Es este. Ah, sí, no me había dado cuenta. Ajá. Perdón. Porque es lo mismo, digamos, las tres funciones van a ser muy parecidas, ¿verdad? Son familia, ya es 3. Lo más que haces es sacar signos menos. Como pones el signo menos afuera, el problema de integrar es un solo problema de integración. Lo que pasa es que se secciona en 3 porque se evalúa en extremos muy importantes ahí, ¿verdad? No sé si se entiende hasta ahí. Si no entienden mucho, se van a dibujar como la función valor absoluto y entender un poquillo más de ella, que uno no tiene dominio de eso. Profe, pero digamos, ¿por qué escogió el X menos 1? Pero podía escoger el X más 1 también, ¿no? ¿En qué? Aquí, Digamos, ya cuando estaba haciendo la integración. ajá, X a la 2 menos 1. Ah, ok, sí. Es que de ahí venía la función, ¿verdad? Este era el problema. Cuando Ujú. sacamos el 5, te queda X a la 2 menos 1. Ahora, después escribimos más factorizado más todavía porque vamos a hacer la tabla de signos, ¿cierto? Pero si no te sirve multiplicado, mejor te devuelves a una de las versiones originales de cómo se veía la función. O sea, te sirve más verla como un polinomio, sin estar factorizado. Y entonces ahí le pones un menos o no se lo pones. Sí. Profe, Ujú. ocupo como que me aclare algo. Bueno, es para saber si estoy tomando bien la información. O sea, entonces, la tabla de signos es la que me va a decir qué tan larga va a ser la evaluación, porque puede que en la tabla de signos varíe mucho lo de más y menos y más y menos y todo eso. Exacto. Porque como es un juego de signos, entonces me va a decir qué tan larga va a ser. Correcto. Y si digamos aquí solo te varía más y más, puedes pegarlo en una sola. Pero si ya te varía de más a menos, normalmente es de más a menos. Que es busque una cuadrática cóncava hacia arriba para que tenga en el medio un cambio de signos. ¿Ves? Básicamente aquí vos estás agarrando una función cuadrática y el valor absoluto está levantando esta pancita que queda debajo hacia arriba. Entonces, la integral de las dos funciones no son iguales. Esta función, la que te piden analizar, es así. ¿Ves? Entonces, claro, para vos poder usarlo sin las barras, tenés que hacer la parte positiva, positiva. La que está negativa, como está levantada, entonces ocupa un menos. Y la otra parte, positiva. Depende de cuántos cambios de signo, si partís en 2 o en 3 integrales. O en más, digamos, si fuese el caso. Siempre hay que hacer esa separación. Igual cuando es área entre curvas. O sea, las curvas se pueden intersecar 2 veces y ya hace que estemos partiendo en 3. Bueno, de valor absoluto. De sustitución es lo que quiero hacer uno más. Eso es todo lo que quería conversarles.
Si es integral definida y hay sustitución, ahí hay que tener cuidado nada más. Vamos a pensar ahí un ejercicio. Ok, pongamos una así. Aquí va, vamos a ver que esté bien definido. De mayor. De un sexto, ¿no? Mayor que un sexto. Bueno, ya, ahí ya arreglé algo. Mayor que un sexto, vamos a usar enteros entonces. Digamos que la integral va de 1 a... O sea, para que me den enteros ahí está difícil. De 1 a 10. ¿Ok? Yo ahí sí pensé un ratito es porque quiero que la integral esté bien definida, o sea, que todo el problema esté bien definido, la función que está dentro de la integral. Dice que la integral definida de 1 a 10. Entonces, vamos a analizar cómo se calcula esta integral. Entonces uno dice, no, hombre, por sustitución, para tener raíz de u, y ya con eso me la juego, ¿verdad? Entonces usted puede pensarlo así, y usted está acostumbrado a poner u es igual 2x menos 1/3. Du es igual a 2dx. Aparte de eso vas a hacer los extremos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque este extremo es en términos de x. Este es en términos de x, estás en la variable x. Como vas a cambiar el idioma u, entonces lo haces, ¿verdad? Yo evito eso porque la pereza de estar escribiendo eso aquí, yo la hago indefinida y después evalúo, ¿verdad? Me devuelvo a la variable original. Para mí me parece más cómodo, pero ocupamos verlo así también. Entonces, si x vale 1, que sería el extremo de abajo, u, ¿cuánto vale? No es muy largo, pero como yo siempre estoy sin la calculadora, pues por 3, 6, le quito 1, 5, 5/3. Ahora, si x vale 10, ¿cómo te queda u? 2 por 10 menos 1/3. 20 son 60 tercios menos 1, 59. 59 tercios. ¿Ves? Estos números son los extremos que vas a usar. O sea, así como agarraste 10 y 1, ahora agarras estos dos. Y montas la integral y ya. Entonces, vos tenés igual la integral. Ahora tenés el extremo 1, se convirtió en 5 tercios. 10 se convirtió en 59 tercios. Usen las fracciones, no los decimales, porque empezamos ahí con un desfase muy grande. Raíz es elevar a lo medio, ¿no? Lo que está dentro de la raíz es u. Y de u es 2 de x, o sea, de u medio va aquí. ¿Ves? Este 2 vas a dividir. ¿Ves? Ya convertiste y con los extremos. A mí no me gusta jalar números, pero se hace nada más. Ya. Se hace. Aquí aumenta el exponente a 3 medios. Entre 3 medios. Había un 2 ahí abajo. Se evalúa. De 5 tercios a 59 tercios. Y simplifico. 3 medios por 2. Se cancela el 2. Queda un 3. O sea, realmente tenés que evaluar u 3 medios tercios y ya no volvés a la variable original x. ¿Por qué? Porque ya te fuiste de ahí, lo hiciste con la variable u. ¿Sí se entiende? Aquí no volver a x, porque ¿para qué?
¿verdad? Se evalúa ya con el 59 tercios y el 5 tercios. Entonces, a mí no me llama tanto la atención aquí porque ya yo estoy automatizada a volver a la variable x, solo escribirlo una vez. Y aquí puede que se confundan, ¿verdad? Tal vez alguien vuelve a la variable x y tras de eso evalúa esto que eran u's, ellos son u's, ¿verdad? Ahora, esos extremos. Hay que tener mucho cuidado aquí en este paso. Es el paso donde más se confunde uno. Integro cambiando de variable, cambié los extremos, no vuelvo a x, no vuelvo a la variable original porque para qué, nada se me perdió ahí. Ya tengo toda la información de los extremos en términos de u, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Sí, esto era una u y esto es una u. Entonces evalúo porque estoy con u. Entonces, Eso es una U, y eso es una U, profe, por el hecho de que ahora estamos hablando en términos de U. claro, Profe, y disculpe. Ahora, entonces ya por el hecho de que no se vuelve a hablar en términos de X, entonces no hace falta volver a, bueno, como se hizo aquí, que se redefinió de tal punto a tal punto, porque estaría mal, ¿verdad? exacto, tendrías que volver. Si u vuelve a ser x, los extremos vuelven a ser las x que teníamos, entonces ¿para qué se hizo ese cambio? Por eso yo no lo hago, yo prefiero hacerlo todo indefinido y luego evalúo los extremos. Indefinido, sustitución, yo no me fijo en nada, todo contra todo, como ya yo sé con la integral indefinida. Ya cuando yo tengo mi problema resuelto la integral, entonces yo digo, bueno, y evaluado de 1 a 10, entonces mi respuesta la evalúo de 1 a 10. Me parece que es más reciclar lo que ya conocemos, que es la integral indefinida. También es porque cuando yo lo estudié lo vi así. Primero me explicaron todo lo de la indefinida y después vimos el área definida como una sección más. Entonces uno ahí, ya le decían a uno, aquí puede usar todo lo que ya sabe. Yo no sabía integrar. Por eso ahorita como está planteado así me gusta porque ya uno sabe integrar. Entonces entiende la integral definida de una manera diferente. Como más fácil. Cuando uno ve primero la definida y luego la indefinida, yo veo que les cuesta más porque no entienden la esencia de la definida. Digamos, ¿por qué se define, por qué se ve el tema así primero? Porque uno ve sumas de Riemann. ¿Estamos viendo sumas de Riemann? No. Entonces, mejor ver la indefinida primero y luego la definida. Bueno, ustedes saben qué es sin calculadora, ¿verdad? Entonces, ponen esto les va a dar un decimal. Ustedes pueden poner el número con 2 decimales, porque esas no son raíces exactas, para nada. ¿Cómo lo vieron? Yo creo que lo entendí, la verdad es que la verdad es que está bastante interesante, profe. Lo único, profe, el único hecho, profe, es el elevado a la 3 medios y dividido entre ellos es básicamente por el hecho de suma, de la propiedad de sumarle uno al exponente y dividirlo por ese exponente, ¿verdad? Correcto, era esta integral de u a la n, ¿verdad? Entonces vos pones a la n más 1 entre n más 1. Entonces, como n es un medio más 1 da 3 medios. Entre 3 medios, puro el 3 medios, lo pones ahí. Entonces, lo puse de una vez 3 medios y como hay un 2 ahí, él queda de factor. Entonces, me sirve más para poder tachar eso fácil. Igual ustedes como lo pueden escribir, que es más, con más garabatos, pero tienen la calculadora, ¿verdad? Yo es que lo hago de una vez viendo cómo puedo simplificar cosas. Profe, y en las integrales definidas con sustitución siempre es así, o sea, siempre es hacer la sustitución para no volver a términos de X. Pues solamente este es un caso especial. Es que esta integral, si a usted pone una integral definida, usted piense cómo sale con las técnicas que usted tiene. Esta es una raíz y adentro hay una función lineal, digamos, mx más b. Eso tiene que ser una sustitución adentro de lo que está dentro de la raíz.
Entonces usted tiene que saber hacer esa integral indefinida, digamos. Entonces, ver que es por sustitución. Por eso lo que vamos a seguir es reforzando lo que ya sabemos, pero agarrando una lista de integrales definidas e ir haciéndolas. Por eso les digo, no tengo que explicarles mucho. Lo otro que hay que explicar ¿qué es? Si vinieran ejercicios como teóricos de la integral definida, que hay unas como 3 propiedadecillas por ahí, yo lo tengo en un video, que es de la integral definida de A hasta A de una función, de A hasta A, mira, de A hasta A. ¿Ves? Es 0, porque la integral de A hasta A se asocia con el área desde A, que está la F, desde A hasta A, o sea, es una filmina aquí, o sea, no abarca de A hasta B por lo menos. Entonces, de A hasta A es 0, porque no tiene área. Luego, si a mí me dicen A, B y C, la integral definida, la integral definida, ¿qué tenés que es? Es desde A hasta C de la función. Yo sé que no hace el dibujo con una función positiva, pero esta propiedad es en general cierta, aunque la función crece y decrece. Yo tengo A, B y C, ¿ok? En el dominio. La integral desde A hasta C es como decir todo es igual que la integral desde la sección A hasta B y sumarle la de B hasta C. ¿Ves? Lo que quiere decir es que puedes cortar, puedes hacer secciones desde A hasta C, puedes agarrar cualquier valor y cualquier valor es cualquiera, así no esté en el medio, y entonces cortas desde A hasta B y de B hasta C. O sea, el extremo de arriba tiene que coincidir con el de abajo para juntar esas dos integrales en una suma y formar una grana. ¿Verdad? Aquí sería desde A hasta B, desde B hasta C, pues evidentemente coincide con toda el área. Ahora, es una propiedad que abarca sin importar que B esté en el medio, B puede estar por fuera también. Pero entonces, donde uno integra y suma mucho, donde integra la otra, como que se resta. Estas son propiedades que hay ahí que lo que sí les digo es, chequeen el folleto qué tanta profundidad se le da a estas propiedades. Por ejemplo, ahí dice que la integral de A hasta B es lo mismo que menos la integral de B hasta A. O sea que el recorrido se hace, digamos, de izquierda a derecha, en una función de A a B. Aquí está F, digamos que uno piensa en este sentido, la integral. ¿Okay? Ahora, es lo mismo que de B hasta A, hacer el recorrido para allá. Sí, pero lo que se saca es un signo menos. Si ustedes quieren profundizar, buscan qué son sumas Riemann y ven por qué se da eso. Ahorita nada más es decirles, es así la propiedad. ¿Ves? Como que el sentido es positivo hacia de izquierda a derecha. Y si yo cambio el sentido, pues se saca un menos. ¿Verdad? Estas cosas... Pues eso es lo que más se usa. Son propiedades de las integrales definidas y están las propiedades de sacar constantes y separar suma de funciones, lo que es igual que las integrales que ya habíamos visto. Ahorita lo que les queda es como cortamos aquí y que ustedes practiquen hacer ejercicios de valor absoluto, ejercicios de área entre curvas y que estén consultando cómo las llevan. Espérate para pausar un toquecito.